Bueno, primero que todo, pues gracias a todos los organizadores de la Secretaría de Educación por el apoyo que nos han dado en la mesa orientadora para realizar este evento. Y le doy gracias a Marta del Rosario, colega de la Conrad Lorenz, por estar aquí, que creo que nos ayuda muchísimo con esas concepciones. Bien, esta presentación, siguiente por favor. Esa presentación que yo hago es la recopilación de un trabajo de investigación de más o menos 3 años y medio, casi 4 años, en el tema de construcción social del sentido de vida y proyectos de vida éticos, auténticos y sostenibles. O sea, de entrada ya empiezo haciendo unas afirmaciones y de pronto siguiendo la línea que presenta María de Rosario, la idea no es presentar una idea compleja de sentido de vida, sino una conceptualización profunda que nos permita a nosotros los orientadores que trabajamos directamente con población escolar, niños desde preescolar hasta el grado 11, asumir esta temática. Tengo que agradecer como 20 colegios que han participado en la construcción de esta propuesta. No voy a leerlos cada uno por cuestión de tiempo. Bien, el primer tema que yo abordo es que para hablar de construcción de proyecto de vida, construcción social de proyecto de vida, pues nosotros debemos, por decirlo de alguna forma, introducir a nuestros estudiantes al tema sociológico, una línea, un eje sociológico importante que yo considero que es prioritario retomar, es en qué tipo de sociedad nos estamos desenvolviendo. Obviamente un proyecto de vida se construye en un contexto social, también retomando un poco las afirmaciones anteriores. Se nos habla, varios autores, de que vivimos en una sociedad de individualismo ontológico, o sea, concebimos la vida, concebimos la realidad desde el individuo. De hecho, de otra manera, yo estoy solo contra el mundo. Entonces, por eso hay autores que hablan de mi proyecto de vida. Ustedes han visto libros que dicen mi proyecto de vida, desde cartillas de preescolar hasta libros de mayores niveles, es mi proyecto de vida. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa posición porque el proyecto de vida nunca es una construcción individual. Mínimo es una construcción familiar. También creo que es acorde con las ideas que se han planteado. Otro aspecto de sociólogos, como Ulrich Beck, por ejemplo, y de Zygmunt Bauman, hablan de que estamos en una sociedad de la incertidumbre. Y también alguien dice, pues que nunca hemos estado en una sociedad de la seguridad, nunca nos han dicho con seguridad qué es lo que va a pasar mañana. Pero en esta sociedad prima el trabajo a destajo, los trabajos que ya no tienen término indefinido, sino a corto plazo. Entonces crea una sociedad de la incertidumbre sobre la cual hay que construir proyectos de vida. Cuando estamos hablando de pronto de condiciones difíciles, se refieren a eso. Nuestros escolares, los niños que atendemos en orientación, básicamente son los más necesitados de todos los escolares, porque son de las familias más disfuncionales, las que trabajan a destajo, las que no tienen un trabajo fijo, las que si el papá es vigilante pues nunca está en la casa porque cuando está dormido, etcétera, etcétera. En ese tipo de sociedades es necesario construir proyectos de vida y podemos decir que justamente los estudiantes que se nos remiten a nosotros en orientación son los que más asesoría o apoyo requieren en ese tema del proyecto de vida, quienes más necesitaríamos asesorar. Finalmente, no es todo esto. Beck tiene un documento, Ulrich Beck, que es un sociólogo, psicólogo, filósofo alemán, muy referenciado últimamente, nos habla de la sociedad del por qué no. Entonces, ¿por qué no construir proyectos de vida subéticos? Sigamos en la siguiente diapositiva. Siguiente, nos toca ahí. Bien, entonces, para entender esta situación, yo construí un mapa. En este mapa, que está construido acá, ¿este es un indicador? En este mapa, que ha sido un trabajo, como les decía, de investigación de más o menos 3 años, lo que yo he hecho es tomar como referencia un eje vertical de análisis con base en la teoría de Kolber. Entonces recuerdan que la teoría de Kolber habla del nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. ¿Por qué no construir proyectos de vida subconvencionales, que es un nivel que yo le agrego? Con base en las asesorías con los estudiantes,
hay estudiantes que nos dicen, que me han dicho y que yo he trabajado con otros mentores que me dicen, es que mi proyecto de vida es ser sicario, es que mi proyecto de vida es ser prepago. Eso en la teoría de Colbert no cabe, ¿sí? Ni en lo preconvencional, ni en lo convencional, y mucho menos en lo postconvencional. Entonces nos tocó construir un nivel por debajo de eso que yo llamo subconvencional. Ese nivel subconvencional es que nos permite de alguna manera entender por qué hay estudiantes que proponen construir proyectos de vida por debajo de las convenciones, de todo tipo de convención social. Ese es el primer eje de referencia. Buscamos que nuestros estudiantes construyan proyectos de vida de alto nivel, niveles de tipo postconvencional, que piensen en el beneficio universal. Ustedes recuerdan que Patarroyo dice, a mí no me interesa llenarme de plata con la vacuna de la malaria, a mí me interesa es que beneficie a toda la humanidad, así yo no me gano un peso con eso. Son proyectos altruistas que podemos llamar de tipo postconvencional, que obedecen una racionalidad comunicativa. Entonces vemos los dos extremos, ese extremo inferior que llamamos del hedonismo extremo, o más bien nihilista. Ese proyecto de tipo nihilista es aquel de no futuro. Entonces, este cuadro nos permite hablar de qué tipo de proyecto de vida está pensando construir un estudiante. Si es un proyecto subconvencional o un proyecto preconvencional que simplemente se ajuste a las necesidades de las exigencias de la sociedad, o un proyecto postconvencional en el marco del conflicto existencial entre el deber ser y el querer ser. Entonces eso nos da todo un mapa de referencia para poder de alguna manera orientar a los estudiantes diciendo que existe no un proyecto de vida, no mi proyecto de vida, sino que existen muchos proyectos de vida, pero que esos proyectos de vida de alguna forma obedecen a unas racionalidades de tipo moral, y a qué tanto permito yo que mi proyecto de vida se modifique con base en lo que quiere la sociedad o mi familia, o lo que yo quiero que sea la parte del autodeterminación social. Nos volvemos al anterior, por favor. Al anterior. Esa encuesta es como visión. Sí, click más. Creo que se perdió esa presentación. Bien, les cuento qué trabajos se han hecho. En 20 colegios distritales hemos hecho encuestas acerca de las cosmovisiones que tienen los estudiantes. Encontramos 4 tipos de cosmovisiones. Esas cosas se han hecho en estudiantes de 10º y 11, con la ayuda de compañeros orientados. Encontramos más o menos un 7% de nuestros estudiantes se autoclasifican como hedonistas. Entonces uno le dice, oiga, ¿y el proyecto de vida? Y el profe dice, profe, fresco, fresquese, tranquilo, yo estoy aquí dando la chévere, o sea, yo vine aquí a hacer amigos. A mí no me estrese con eso de que qué voy a hacer mañana, ni qué voy a estudiar. Estudiantes hedonistas más o menos en un 7%. Están allí para socializar, para ser amigos, para pasar la vida. Otro tipo de estudiantes que se autodenominan, se autodenominan porque la encuesta permite que ellos se clasifiquen, no que yo los clasifico a ellos, como deterministas sociales. O sea, están en la escuela porque toca estar en la escuela. O sea, si no estoy en la escuela, entonces ¿dónde estoy? Mi familia me dice que tengo que ir, pues yo voy. Más o menos un 8% de estudiantes. Otro tipo de estudiantes que son de tipo nihilista, en los que les decía, no hay futuro. Dicen, oiga, pero ¿por qué no pensamos en una opción de crédito? No, crédito no, yo que me voy a endeudar para estudiar una carrera. Pero mire, hay opciones en las que te da educación, da beca. No, yo que me voy a ganar una beca. Pero no, ninguna opción que se le recomienda es posible, es viable, nihilista. Y un porcentaje de estudiantes finalmente, afortunadamente, más o menos un 76% de los estudiantes que hemos encuestado se autodeterminan existencialistas, entendiendo existencialista como aquel que dice, la vida no tiene un sentido por sí misma, no hay un letrero que diga, el sentido de la vida. No, el sentido de la vida hay que construirlo, es necesario que nosotros lo construyamos, pero es posible que lo construyamos. ¿Sí? Entonces, retomando el cuadro anterior con esta encuesta de cosmovisiones, encontramos que la visión no es tan negativa, o sea, no son la mayoría de los estudiantes que se autodefinen como nihilistas o que están allí por pasar el rato. La mayoría de nuestros estudiantes realmente quieren construir un sentido de vida, pero muchos de ellos no le han encontrado sentido ni siquiera a la escolaridad.
O sea, no tiene, o sea, ¿para qué? No sé para qué voy, estoy ahí, pero no es la mayoría sí le ha conseguido cómo construir un sentido a la vida. Bien, entonces, por una parte, esa primera reflexión social nos permite saber que para construir proyectos de vida, para trabajar el tema con los proyectos de vida de los estudiantes, debemos saber cuáles son las cosmovisiones, qué es lo que está pensando el estudiante acerca de la vida. Orientarlos respecto a que vamos a salir de una sociedad del crédito a una sociedad en donde ya no prima el ahorro, sino la sociedad del placer, lo que dice Bauman, la modernidad líquida, donde las relaciones son todas inestables, pero allí es posible construir proyectos de vida. Entonces, cuando abordamos ya la problemática, bueno, ¿y eso cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede construir? Yo abordo la perspectiva del construccionismo social, o sea, hay que construir una forma, unos conceptos teóricos que nos permitan llegar a la práctica con estudiantes desde preescolar, incluso ahorita que estamos hablando de primera infancia, no sé qué tan aplicable sería, pero por lo menos yo trabajo desde preescolar y sé que son aplicables. La pregunta para todos sería, bueno, ¿cómo se construye un proyecto de vida? Yo abordé la posición de Manfred Machlup que habla de la existencia en 4 dimensiones. Toda persona tiene 4 dimensiones en su vida: ser, tener, hacer y estar. Pero resulta que esas dimensiones no están todos al mismo nivel. Hay una dimensión de esas que es tremendamente subjetiva, que es la dimensión del ser. ¿Qué es lo que yo soy? Lo que yo soy sería entonces con un ejercicio de objetivación. ¿Cómo objetivo yo algo tan subjetivo como el ser? Mediante lo que yo tengo, lo que yo hago y lo que yo estoy. Hay personas que definen su sentido de vida con base en lo que tienen, no solamente lo que tienen en el nivel de lo económico, sino lo que tienen como logros. Entonces uno le preguntan ¿quién es? Uno dice, no, yo soy psicólogo, porque estoy referenciando mi ser con base en lo que yo tengo, que es una potencialidad, que son unos títulos, o yo soy orientador, yo soy trabajador social, y defino mi sentido de ser con base en lo que tengo. Otros lo definen con base en la dimensión del hacer, ¿qué es lo que yo hago? Alguien dice, no, yo sirvo a la comunidad, y eso le da sentido a su vida porque sirve a la comunidad o sirve a su familia. Otras personas le dan sentido a su vida por el pertenecer. Entonces hay gente que se siente muy orgullosa de la comunidad a la que pertenece o del grupo al que pertenece. Me acuerdo aquí de los rotarios que andan con su escudito, porque ellos se sienten muy orgullosos de pertenecer a una comunidad que les sirve a su vez a la comunidad. Lo ideal sería construir un sentido, sentido no con base en una dimensión, sino con base en todas las 3 dimensiones que confluyen en la dimensión del ser. ¿Okay? Bien, esa es una propuesta que hay que, siguiente por favor, que hay que anclar la siguiente. Sí, está al revés. Ahí, démoslo ahí, bien. Entonces, ¿cómo aterrizamos esto en la escuela? ¿Sí? ¿Cómo esto que aparentemente es complejo llega a ser algo que podemos manejar? Entonces el primer ejercicio que hicimos fue de objetivación, o sea, objetivamos algo subjetivo como la dimensión del ser, en las dimensiones tener, hacer y estar. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio es anclar esas categorías que siguen siendo abstractas en unas categorías del dominio escolar, que son propias del ámbito escolar. Entonces esa dimensión del tener, al que nos referimos con las potencialidades, la anclamos con una categoría más manejable que es de índole psicológico, que es el desarrollo intrapersonal. ¿Sí? Entonces, en esa dimensión de lo intrapersonal, recordemos, los que lo saben, en orientación no solamente estamos psicólogos, hay trabajadores sociales, hay pedagogos reeducativos. Entonces, por eso construimos este modelo de 3 ejes: un eje psicológico, eje Y, un eje pedagógico, eje X, y un eje sociológico, el eje Z. Entonces, en esta dimensión del desarrollo interpersonal, pensamos que para construir proyectos de vida es necesario trabajar con los estudiantes el componente psicológico de la autoestima y la autoimagen. Obviamente, escolares que llegan a orientación porque definitivamente se han afectado por cualquier alerta, por abuso, por maltrato, por violencia, por lo que sea, van a estar afectados a nivel de su autoestima y de su autoimagen. La segunda dimensión, anclada, la dimensión del hacer, la anclamos con el desarrollo académico, que es un concepto que todos manejamos en la escuela, y lo objetivamos con base en unos logros específicos, que son la comprensión oral y escrita y la expresión
oral y escrita. Consideramos que una persona que se desarrolle su proyecto de vida se desarrolla intrapersonalmente, académicamente y se desarrolla a nivel interpersonal, que es de pronto uno de los más, o uno de las inquietudes grandes que tiene la Secretaría de Educación, este tema de qué es lo que puede hacer el orientador en función de la convivencia. Entonces allí hemos identificado 4 elementos que son, es una mezcla, más que todo es como herencia de la psicología social, que nos habla de desarrollar el liderazgo, la empatía, la alteridad y la asertividad. Bien, entonces en términos generales lo que estamos diciendo, que la construcción del proyecto de vida, a pesar de que obedece a unas categorías complejas porque son de carácter existencial, porque tiene que ver con la existencia de todos nosotros, se puede objetivar y se puede traer al ámbito escolar si lo convertimos en desarrollo intrapersonal, desarrollo académico y desarrollo socioafectivo. Y la parte final tendría que ver con el tema de las transiciones. El trabajo que yo hago se llama orientación transicional por una razón. Hay unas transiciones importantes en la vida escolar, así como hay unas transiciones en la vida social que son muy significativas, o en la vida psicobiológica, no sé, por decirlo de alguna manera, o biopsicosocial. Referencio uno que de pronto puede ser el mayor impacto. Creo que toda mujer recordará su menarquia, su primera menstruación, como un momento transicional, ¿sí? A partir de allí, usted ya no es niña, ahora usted ya es una señorita, le dicen es una adolescente, la mamá se sienta y le hace la charla y le explica que no se va a morir, que eso no le pasa nada, etcétera, etcétera. Y es un momento de transición. En los varones esas transiciones no son tan claras. Para nosotros no es tan claro que a partir de determinado momento ya no se es niño, sino que ya se es adolescente. En la vida de la escuela esas transiciones sí son muy marcadas. Mijito, hoy usted terminó preescolar y mañana o el otro año le toca primaria. Entonces por eso hablamos de orientación transicional. El orientador, por sus múltiples funciones, por la carencia de recursos, en el sentido de que no existen los suficientes orientadores para la población, pues no podemos estar en todos los momentos. Pero además de eso, creo que la razón principal no es tanto esa, sino que necesitamos intervenir en momentos específicos de transición de la vida de la escuela, de preescolar a primaria, de quinto a sexto, que obviamente cambia totalmente el panorama para los estudiantes, de noveno, la transición de noveno a décimo, que le faculta al estudiante para decir, si yo no puedo continuar en la educación media o no quiero continuar, puedo pasar a la educación técnica profesional, por ejemplo. Y la transición de 11, del grado 11, a la educación técnica superior o tecnológica profesional o profesional universitaria. Entonces, este modelo no es para decir, bueno, sí, obviamente esto es muy general, pero ¿qué puedo trabajar yo con un escolar que está pasando de preescolar a primaria? ¿Sí? En su desarrollo intrapersonal, en su desarrollo académico y en su desarrollo socioafectivo. Finalmente, el conflicto existencial, creo que es la siguiente. Esa presentación. Bueno, entonces termino diciendo que es cuestión de primero entender que sí, que a pesar de que el tema es complejo, que a pesar de que la situación es también complicada en el sentido de que nosotros no tenemos todo el tiempo para hacer los programas de orientación que se requieren para la construcción del proyecto de vida, en la escuela nos toca hacer alianzas con proyectos como el proyecto de educación sexual, como el proyecto de convivencia, como donde existen instituciones que tienen emprendimiento, con el proyecto de emprendimiento, para poder transversalizar estos contenidos en el currículo. Esa es una propuesta. Igual no es fácil, igual no es que ya está dado. De todas formas, lo que yo sí considero es que no por el hecho de ser orientador tenemos la formación necesaria para asumir la formación del proyecto de vida. Creo que una necesidad que tenemos en orientación es decirle al nivel central, necesitamos una formación específica para trabajar proyectos de vida. Esta es una aproximación, este es un avance, pero creo que nos falta mucho para poder decir que los orientadores en el distrito trabajamos sobre el proyecto de vida. Muchas gracias.